Buenos días con todos. A ver, compañeros, gracias Manuel por el pase. Yo me presento, soy Ricardo Leiva, técnico de la RNP, de las máquinas perforadoras del área neumática. No, en este caso, hoy día vamos a hablar del uso y el cuidado de la máquina perforadora. Mis estimados amigos, este temita de repente algunos lo han escuchado presencialmente por las visitas técnicas que hemos tenido, ¿no? En mina, en sus instalaciones de mina. Entonces, pero siempre es importante lo que es el tema de teoría. En mi experiencia que tengo, que son 17 años en mina, he ido, por ejemplo, a trabajar en la mina de Marsa, la mina de Morococha, que está por Ticlio, a 10 minutos, ¿no? Cerca de Loroya. Siempre hemos hablado, siempre se ha hablado de esta máquina perforadora YACLE. Mayormente es la máquina que mayormente se usa, por la que son netamente frontoneras, la YACLE, ¿no? Entonces, siempre nos hemos capacitado, siempre nos hemos llegado a utilizar esta parte teórica, que nos ayuda bastante a lo que es nuestra práctica, ¿no? El uso y el cuidado de la perforadora. Eso va a hacer que nuestra máquina perforadora amplíe un poco más su vida útil. Si nosotros, como fabricantes, damos una recomendación de 100.000 pies perforados, esta máquina que te va a durar, nosotros podemos ampliar los 120.000, 130.000, hasta 150.000 pies perforados de vida útil. Tenemos registros de máquinas que siguen trabajando, pero eso es a base de ustedes, a base del cuidado, a base de un mantenimiento preventivo sobre todo, para que nuestra máquina tenga mayor durabilidad, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar del uso y el cuidado de la máquina perforadora. Esta maquinita perforadora, vamos a hablar acá del tema, por ejemplo, tenemos acá esta máquina YACLE, ¿no? Es nuestra máquina YACLE que todo el mundo lo conoce. Por ejemplo, una máquina RN250X, como le dije, son 100% frontoneras, ¿no? Diseñadas para trabajar también con una inclinación, ¿no? En los grados de inclinación se puede hablar hasta de repente en 80 grados, porque no es recomendada esta máquina utilizarlo como YACLE, como una vertical al 100%, como otras máquinas que ustedes la conocen, que de repente el stopper, ¿no? Que vamos a conocer un poquito más adelante también. Esta máquina YACLE trabaja partes frontales, ¿no? Con pequeño grado de inclinación, tanto ascendente como descendente, ¿no? Entonces, sirve para galerías, túneles y rampas. Vamos a hablar también, por ejemplo, de la que les estaba hablando, de la stopper, netamente vertical, trabajos verticales, para que puedan hacer lo que es el tema de chimeneas. Por ejemplo, chimeneas, tajos con avances verticales. Esta máquina nos permite trabajar al 100% en partes verticales, ¿no? En forma descendente, con empujador integrado en la misma dirección de la perforadora. Como ustedes ven, amigos, esta máquina es un eje prácticamente, ¿no? Por el esfuerzo que tiene esta máquina o el tipo de trabajo que tiene, entonces esta máquina es diferente a la YACLE. ¿Por qué? Porque esta máquina tiene en su pie de avance que es de fierro, un fierro acerado, más consistente que la YACLE, que ustedes lo conocen. Si ustedes lo conocen, el pie de avance es de aluminio, ¿no? Por su tipo de trabajo. Entonces, esta máquina es un poco más pesada, es más robusta, ¿no? Por el tipo de trabajo que tiene, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hablar de esta máquina perforadora Zinker. Nuestra Zinker, bueno, nos sirve para los trabajos de piques, bancos, cunetas, verticales, pero en partes descendentes, ¿no? Diseñada para perforar en formas verticales descendentes, dice, esta no comprende pie de avance. Eso es cierto, el pie de avance ya no viene con esta máquina. El avance lo va a dar el mismo peso de la perforadora con el esfuerzo del perforista. Si ustedes logran ver, esta máquina ya no viene maneral, por ejemplo, ¿no? La parte maneral es la que nos ayuda a que nuestro pie de avance tenga, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Un avance en la perforación. En cambio, esta máquina no. Esta máquina, el avance lo va a dar el perforista más el peso de la máquina perforadora.
Entonces, estas son las maquinitas que tenemos trabajando en mina. Yo soy de la filial de Trujillo. Por ejemplo, estas máquinas las tienen en las caleras de Huamachuco, hacia las zonas más altas, ¿no? Donde están trabajando estas maquinitas y están trabajando muy bien, ¿no? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la perforadora llave, ¿no? Acá tenemos tres partes principales de la perforadora llave: la parte frontal, la parte del cilindro y la parte del cabezal. Si ustedes logran ver, esta maquinita está seccionada para poder ver los movimientos de nuestra máquina perforadora. ¿Qué es lo que mueve primero y qué es lo que impacta entre el barreno, ¿no? ¿Qué partes, qué componentes es lo que tiene nuestra máquina perforadora internamente? Muchos lo conocen a la máquina, pero por la parte de afuera, ¿no? Donde el perforista, por la experiencia, él ya tiene el control de esta máquina perforadora, pero muchas veces obvia qué es lo que se cambia cuando pierde fuerza o cuando no rota, ¿no? Entonces, aquí esta maquinita, bueno, cuando era presencial las capacitaciones, siempre se traía esta máquina y se veía en real, ¿no? En cambio, ahora, bueno, por este tema de la pandemia, lo estamos viendo ya por imagen, nada más, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la parte frontal. Sabemos que la parte frontal nos ayuda a mantener los paralelismos de taladro a taladro, ¿verdad? Y en esta parte frontal vienen los componentes, que es el portabroquero, el broquero, ¿no? Y la tuerca Chu. Es un bronce que nos ayuda a que el pistón deslice, ¿verdad? Y aparte de la grampa, que es una parte importante también para que no zafe el barreno, ¿verdad? En la parte del cilindro tenemos también los componentes. Estos son componentes, ya se puede decir, un poco más de fierro, ¿no? Componente de impacto, componente de fricción. Por ejemplo, hablamos del pistón, hablamos del buje de bronce, hablamos de la barra de rotación, las aletas, pernoaletas, resorte, ¿no? El trinquete, la rueda trinquete, que lo conocemos, ¿no? Y la parte más importante dentro del cilindro, donde a menos yo le llamo el motor, el corazón de esta máquina perforadora, que es nuestra válvula automática. Estos tres componentes, porque vienen tres componentes que son caja válvula, tapa válvula y la válvula automática. Si estos tres componentes llegan a desgastarse, cumplen su vida útil, la máquina va a perder fuerza, va a perder rotación, va a perder percusión, ¿no? Entonces, ahí tenemos que llevar un poquito de controles. Los controles los vamos a llevar poco a poco en todo el lapso de la capacitación. Siempre se va a hablar de los controles de mantenimiento, ¿no? Entonces, esos fierros son los que van dentro de la parte del cilindro, los componentes, ¿no? Y de la parte del cabezal, que es importante, que va el alojamiento del maneral, el acople del codo de ingreso de aire, el acople de ingreso de agua, la manija de arranque, la manija donde va ya nuestra válvula de estrangulación, ¿verdad? Y un alojamiento donde aloja a nuestros pernos laterales para poder unir así nuestros tres componentes, nuestras tres partes de la máquina perforadora. Aquí hablamos un poquito de las características, por ejemplo, de nuestra RN250X, la que todo el mundo lo conoce, ¿no? Carrera de pistón, frecuencia de impacto, ¿no? Que esto es importante para el avance, 2.200 golpes por minuto, y si ustedes logran ver, las revoluciones son 225 revoluciones por minuto, esto con un aire también de unos 90 PSI, 170 CFM es el caudal, lo que nos va a ayudar a mover toda esta máquina, todos los componentes, ¿no? Sus características, su peso, su longitud, para poder saber qué es lo que tenemos en las manos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar también nuestras características de nuestra RN-S83. Si hay amigos, hay clientes que están con esta máquina, por ejemplo, esas son sus características, ¿no? Su diámetro, su carrera de pistón, frecuencia de impacto, ahí lo van a ver que es mucho más que la máquina anterior, ¿no? Entre las dos máquinas, mis estimados amigos, hay diferencia entre impacto y percusión. ¿A qué viene? Es que estas dos máquinas están diseñadas para cada tipo de terreno. Si hablamos de esta máquina, la RNS83 está diseñada, por ejemplo, para rocas duras, ¿no? Una roca dura.
Y nuestra otra máquina, la 250, está diseñada para roca fracturada. ¿Puede trabajar a roca dura? Sí puede trabajar a roca dura, pero vamos a tener ya los parámetros de tiempo. Los parámetros de tiempo van a llegar a compararse una con la otra. ¿Por qué? Porque la que están viendo en imagen tiene mayor percusión y rotación, ¿no? Y la 250 tiene un poco menos. Por eso es que está diseñada para roca fracturada, roca semidura. ¿Verdad? Entonces, viendo las características, empezamos a ver las condiciones. Muchachos o amigos, si ahorita, por ejemplo, estoy hablando y tienen alguna pregunta que hacerme, háganlo, ¿no? Normal, prendan su audio, háganme la pregunta como para hacerlo un poquito más participativo para todos. ¿Sí? Nada más y así lo hacemos un poquito más dinámico por el tema de... ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de condiciones. ¿Ya? Condiciones... ingeniero, buenos días. Sí, buenos días, dígame. Ingeniero, disculpe. Buenos días, mi nombre es Lucio. Disculpe, una consulta. Con lo que es con la rotación, con el percusión, póngale de la mano los dos juntos, ¿verdad? Ya. Digamos, si baja la rotación, automáticamente también baja la percusión, ¿verdad? Ese quería saber. Ya, mira, ahí te explico. Apaga tu audio, por favor. Aquí en este tema, por ejemplo, si te hablo de 2.500 golpes por minuto, 250 revoluciones por minuto, esto está diseñado máximo, con un aire máximo de 90 psi, 90 libras. Si, por ejemplo, tu aire está en 80, 85, tus revoluciones, tu percusión también va a bajar, junto a la presión de aire que tú le des. Si está en 70 o lo tienes en 60 de repente, tu percusión y tu rotación va a bajar. Ya a porcentaje, ya no va a ser 2.500. Si tienes un aire de 60, la percusión no va a ser 2.500, va a ser 2.000, 1.900, ¿no? Dependiendo al porcentaje de aire, ¿no? Entonces, ahí hay que entrar a tener bastante cuidado con eso. Van a decir, no, yo tengo la presión de aire de 80, pero no me golpea los 2.500 golpes por minuto, como dice el técnico, ¿no? Entonces, a eso lo vamos a bajar. Va a variar ahí el golpe y la percusión, de acuerdo a la presión del aire. ¿Sí? Listo, entonces, ok, ingeniero. Más o menos, tu pregunta. Ingeniero. Sí, dígame. Uno tiene que estar siempre verificando la línea de aire por las fugas. Entonces, eso es lo que sucede, que muchas veces baja la presión y baja el caudal de la máquina. Esa es muy buena pregunta. Ahí también. Cada circuito de aire va a tener que ser hermetizado, sellado, ¿no? Para que el caudal, la cantidad de aire que te dé la compresora, te llegue hacia tu frente de trabajo, ¿no? El frente de trabajo es donde están las máquinas perforadoras, ¿no? Entonces, pero si tenemos fugas, tenemos ondeaje, que vamos a ver también adelante en la capacitación, ondeaje sube y baja las mangueras, conexiones en 90 grados, ya lo vamos a ver más adelante, la presión de aire que va a bajar, eso se llama estrangulación de aire, ¿no? Y ya vamos a ver más o menos un ejemplo también de eso. ¿Sí? Entonces, las condiciones necesarias, dice, para que una perforadora trabaje en forma eficiente: perfectas condiciones mecánicas, un buen estado de los accesorios, buena presión de aire y agua, buena lubricación y el correcto uso de la perforadora. Las perfectas condiciones mecánicas, muchachos, ahí les hablaba anteriormente, de mantener controles de pies perforados. Nosotros recomendamos mantenimientos preventivos a 3.000 pies perforados, hacer un mantenimiento preventivo. O de repente hasta 3.500 perforados es lo máximo que se podría recomendar, ¿no? ¿Para qué? Un mantenimiento preventivo no es necesario cambiar componentes, es ver cómo está la máquina perforadora internamente, ver si está lubricando, ver si tiene aceite lechoso, ver cómo están yendo los desgastes de los componentes de la máquina perforadora. Esos son los mantenimientos preventivos.
para así poder, si es que hay un componente que va a cumplir sus pies perforados de vida útil, hacer el pedido y el próximo mantenimiento, esa máquina perforadora se haga el cambio respectivo y no tenerla Buenos días. a un costado. Buenos días. Quería hacer una consulta. Dígame. A ver, estamos con un grupo de trabajadores y quieren hacer una pregunta. Dígame, lo escucho. Disculpe, buenos días. El mantenimiento del equipo, ¿de cuánto tiempo se puede realizar? Eso es lo que estábamos hablando ahorita. La perfecta función mecánica se hablaba pero estaba escuchando yo. Los mantenimientos preventivos nosotros recomendamos cada 3.000 hasta 3.500 perforados como máximo, ¿no? Entonces, para revisar la máquina internamente, ¿no? Y hacer los cambios respectivos o de repente solamente un lavado de componentes. Nada más. ¿Sí? Entonces, para continuar, le hacemos las preguntas al terminar la capacitación y así anotar sus preguntas y me las hacen llegar de acuerdo con sus audios. ¿Sí? Entonces, continuamos con las condiciones. ¿Sí? Las perfectas condiciones mecánicas, hacer mantenimiento preventivo, pies perforados, llevar controles por pies perforados a la máquina, no por tiempo, muchachos, no porque por un día, 2 días, no. Hacer siempre los mantenimientos cada pies perforados. Eso va a implicar que a nuestro perforista nos diga cuántos pies ha hecho de perforación o cuántos disparos, y eso se va sumando, ¿no? Y de acuerdo a eso, se necesita sacar la máquina para su prevención. El buen estado de los accesorios, eso también es importante, ya que si los barrenos, las brojas las tenemos en mal estado, va a influir bastante en que nuestra máquina perforadora no trabaje bien, ¿no? O haya desgastes prematuros. Buena presión de aire y agua. Nuestras máquinas están recomendadas con un mínimo de 70 PSI y un máximo de 90 PSI de trabajo de compresión de aire, ¿no? Y nuestra presión de agua debe estar por debajo de la presión del aire. ¿Cuánto? Nosotros recomendamos entre 10 PSI a 15 PSI, que equivale más o menos a un bar. 14.5 es un bar. Entonces, hay que tratar de mantenerlo la presión de aire y la presión de agua como nosotros le recomendamos. ¿Sí? Una buena lubricación. La lubricación es bastante importante en este tema de alargar la vida útil de los componentes y de la máquina perforadora, ya que esta lubricación va a hacer que nuestros componentes internos no deslicen fierro con fierro, ¿no? Siempre haya una película entre esos dos componentes y evitar los desgastes prematuros. Aquí también vamos a ver más adelante sobre los tipos de aceite que se deben utilizar en esta máquina perforadora. ¿Sí? Y el correcto uso de la perforadora, que bastante implica aquí nuestro amigo perforista, el ayudante, en no golpearlo, en no arrastrarlo, en hacerle siempre su lavado, en dejar la máquina perforadora fuera o lejos del disparo para así no dañar los componentes, ¿no? Acá, por ejemplo, en la filial Trujillo llegan máquinas prácticamente deshechas porque por el tiempo a veces dejan la máquina frente al disparo y lo que mayormente repercute en dañar es la barra de avance, ¿no? Por lo que es de aluminio. Entonces, seguimos con las capacitaciones en los mantenimientos preventivos, como su mismo nombre dice, ¿no? Prevención, hay que prevenir antes de que nuestra máquina se para en cualquier momento y nos para prácticamente el frente, el avance, y eso es economía, eso es costos, ¿verdad? Ya que vamos a parar personal, el aire, ¿no? Y el frente de trabajo, el avance. La finalidad de esta prevención es evitar o mitigar, dice, las consecuencias en la falla de los equipos, realizando una buena limpieza y revisión. Eso es claro, ¿no? Siempre los mantenimientos preventivos son para revisar, como les estaba indicando anteriormente. Garantizar un buen funcionamiento y fiabilidad, ¿no? Eso también, al mecánico le va a dar firmeza en entregar su trabajo, ¿no? Sin que digan, pucha, ya mañana o pasado va a volver esa máquina porque se paró o
o simplemente hizo otro tipo de cambio de repuesto que no eran, ¿no? Incrementar considerablemente la vida útil de los equipos de perforación. Eso también es importante, ¿no? Siempre los mantenimientos preventivos nos van a alargar la vida útil de los repuestos y de nuestra máquina perforadora. Los mantenimientos programados son los mantenimientos que le decimos, siempre ponen ustedes cuántos pies perforados hacen al día y cuántos disparos, y así lo suman y más o menos van viendo si esa máquina tiene que salir a los 10 días, 15 días, ¿no? De acuerdo a su tipo de perforación, en los días que debe salir esa máquina. ¿Ya? Entonces, por eso hablábamos siempre de los controles de pies perforados, ¿no? Dice, recomendamos realizar un mantenimiento programado cada 3.500 pies perforados. O de repente unos 3.500. Nuestras máquinas, nuestros repuestos están diseñados para eso. ¿Qué dice? Un checklist. Claro, el checklist es importante para ver cómo deja la máquina un trabajador hacia el otro trabajador, de un turno a otro turno, ¿no? Para revisar cómo lo deja. Siempre también es bueno ahí bastante, por eso me implico bastante en lo que es el tema del perforista. Él va a revisar las tuercas, si están flojas, cómo está la bocina, el broquero, cómo está desgastado, cómo están sus barreros, cómo los dejan, ¿no? Y ese se hace ese checklist para que tener en cuenta cómo la ha dejado el otro turno, ¿no? El anterior. Con regularidad, dice, se debe realizar trabajos de limpieza y evaluación de los desgastes en los componentes. Como les estaba diciendo, eso es lo que tiene que entrar a tallar bastante es el perforista. El perforista es parte fundamental en este alargamiento de vida útil de la máquina perforadora. Aquí tenemos el checklist, por ejemplo, es un ejemplo de checklist, ¿no? Donde está el nombre del perforista, el ayudante, la fecha que se hizo el checklist, el código de la máquina, o de repente tienen un código o un número interno entre ustedes, entre la empresa o entre los clientes, el número de máquina, ¿no? El guardiadía o guardianoche, la labor, en qué labor está trabajando esa máquina, ¿no? Entonces ahí ustedes hacen un test, se puede decir, de esa máquina, si tiene buena percusión, buena rotación, cómo está el avance, cómo está la lubricación, si tiene aceite en la lubricadora o no está filtrando, o no está alimentando de aceite en la lubricadora, ¿no? Entonces, ese reporte es bastante importante para el mecánico, ¿no? Los mantenimientos correctivos, como también su mismo nombre lo dice, ¿no? Correctivo, vas a corregir en el momento. Y eso es lo que no se debería hacer, ya que si hacemos eso o nos acostumbramos a eso, la máquina en cualquier momento va a parar. En cualquier momento te va a dejar el frente de trabajo y, como le dije, eso va a ser economía entre todos, ¿no? Va a ser económicamente va a ser mal para la empresa, mal para el cliente. ¿Qué implica, dice, un mantenimiento correctivo? Localizar y reparar fallos o defectos que se presenten en los equipos, ¿no? Pero esos fallos, defectos que va a tener, lo van a hacer en el momento, ¿no? En el momento, en cualquier momento lo van a hacer. Realizar un mantenimiento correctivo genera costos, eso es cierto, porque a veces a la mano no tenemos el repuesto que se necesita. Entonces esa máquina lo paran y muchas veces llevan otra máquina, ¿no? Entonces, o a veces se queda la labor también sin nada en stock hasta que llegue el repuesto, ¿no? Y eso es lo que no se recomienda hacer. Implica pérdida de tiempo en el ciclo de la perforación. Es el tiempo y no solamente el tiempo, va a haber costo de personal, el aire y todo lo que venga de la mano, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, de utilizar los aceros de perforación en buenas condiciones. Eso también va a ayudar bastante a que la máquina perforadora se desplace, se trabaje bien, trabaje eficientemente y no pare, ¿no? En este caso viene siempre a tallar nuestros barrenos, nuestras brocas. ¿Qué son los aceros de perforación? Dice, conjunto de barras que permiten la energía generar hacia la roca a través de una broca. No, eso es cierto, a través de ondas, a través del golpeteo del pistón hacia la zona de impacto del barreno, esas ondas van a repercutir hacia donde está la broca, y la broca es donde se encuentra enfrente
de la roca, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar bastante a la trituración. Importante, dice, es indispensable contar con barrenos de calidad que garanticen una eficiente trituración de macizo rocoso. Eso también es importante. Hay infinidad de marcas. Eso ya se deja a criterio de ustedes, a criterio de cada uno de los clientes, ¿verdad? Utilizar las marcas que pero son reconocidas, son bien trabajadas, pero ojo que también cada vez que hagan el pedido o la compra de sus barrenos, de sus brojas, pídanle los pies perforados de vida útil también. Es importante eso. Muchos a veces desconocen de esto y solamente el barreno le dan hasta que ya se champee, se dobló o se rompió, ¿no? Entonces, estos componentes también tienen vida útil. Las brocas y los barrenos también tienen vida útil. Entonces, siempre es importante empaparse de ese tema para no dañar, se puede decir eso, y que dañe nuestra máquina perforadora. Importante. Aquí vemos varallajes en malas condiciones, ¿no? Como vemos, los insertos ya sin ángulo de corte, las espigas, a veces, si ustedes lo han logrado ver, se ondea. La zona de impacto, o la que ustedes conocen en el campo de la mina, es el culatín del barreno, esa es la zona de impacto donde golpea la cara de nuestro pistón. Esa zona de impacto se champea, se despostilla, ¿no? Ese es un tema también que es bastante importante tener en cuenta, por qué se despostilla, ¿no? ¿Por qué se champea, como le llaman ustedes, como ustedes lo conocen, hablando así al idioma de la mina? Esto es un temita que puede ser por el aire bajo, por falta de lubricación, ¿no? Por cantidad de agua, ¿no? A veces cuando la presión del agua está por encima de la presión del aire, ingresa dentro de la máquina y eso va a hacer que nuestra máquina no lubrique. Y al no lubricar la máquina, no va a lubricar tampoco los barrenos, ¿no? No va a lubricar esa zona de impacto. Y ustedes saben que el aceite, la lubricación es donde te va a ayudar a que no choquen los fierro con fierro, ¿no? Los componentes metálicos. Directamente. Siempre la lubricación se va a tener como una capa, como una película dentro de esos componentes. Y va a ayudar a no generar desgastes prematuros. ¿Sí? Entonces, si se rompe, se costillan, puede ser también el tipo de aire. El tipo de aire de repente recomendado no está haciendo lo suficiente, ¿no? Está por debajo de lo recomendado. Variajes con desgastes en las brojas. No se debe de golpear, dice el barreno plantado, sin retirar la perforadora. Pues este temita, si me están viendo ahí los amigos perforistas, ustedes saben qué pasa cuando el barreno se planta, ¿verdad? Ustedes saben lo que hace. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito también. Un variaje cónico o integral en malas condiciones no triturará eficientemente la roca, dice, y por lo tanto llegará a atascarse. ¿Y qué hacen los amigos perforistas cuando se atasca el barreno? Traen un pequeño martito, ¿no? Que lo llaman matón, ¿verdad? ¿Sí? Ese martillo y le dan golpe, ¿verdad? Entonces, ¿dónde le dan golpe? En la grampa. O muchas veces se le va la mano y le dan en la trompa, dice. Y nosotros no recomendamos que la máquina trabaje con golpe. La máquina tiene una parte de dureza, así toda la máquina es un componente forjado, duro, diseñado para trabajo de fricción, de roce, ¿no? Entonces, más no para trabajar con golpe. Entonces, nosotros no recomendamos que se le golpee la máquina. Siempre un barreno plantado, sacar la máquina y utilizar las herramientas. Barreno, o de repente hacer una perforación al costado del barreno plantado. Pero esta perforación al costado del barreno plantado, ojo, si la roca es dura, se hace eso. Si no, si la roca es fracturada, es panizo o una roca muy suave, no es recomendable hacer una perforación al costado del barreno plantado, ya que puede atrancarse el barreno, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque siempre que hago esa explicación, hago también esta acotación sobre la roca. Si es dura, se puede hacer. Si no, es mejor utilizar las herramientas, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Consecuencia, dice, de los golpes al equipo. Eso pasa cuando no se saca la máquina del barreno plantado, ¿verdad? ¿Y qué le dan? Por ejemplo, si ustedes logran ver la parte de su izquierda,
está la grama, está golpeada, está apoyada, ¿no? Y ahí mismo está, por ejemplo, la parte de la trompa, que lo han golpeado y ha sufrido una fisura. Estos componentes de la máquina perforadora son componentes acerados, con contenido de magnesio, para la fricción, para el roce, para el desgaste, más no para el golpe. Como le digo, cuando capacito o hablo con mi gente, se le habla de que este componente es un metal duro, y un metal duro es mucho más rápido de romper, pero es fuerte para la fricción. Un metal suave, como de repente se puede hablar un fierro estructural, un fierro negro, ¿no? Para el golpe sí te aguanta el golpe, no se rompe, pero para la fricción, para el roce, para el desgaste, no es bueno. Entonces, ahí nada más lleguen a sacar las conclusiones, ¿no? Que siendo un metal duro, y hasta incluso, si hablamos de seguridad, siendo un metal duro, ustedes golpean, o si han golpeado, salió una chispita, han salido pequeñas partículas, ¿no? Como chispas. Eso puede ingresar al ojo, y si hablamos de seguridad, muchachos, el ojo no hay repuesto para eso, ¿no? Accidente incapacitante, ¿no? Y eso es lo que no se quiere en mina, ¿no? Evitemos los golpes en la máquina, muchachos, ya que nos puede repercutir a nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos la RN83, la RNS83, por ejemplo, las trompas rotas prácticamente ya, donde golpean en la grampa, si lo ven al costado derecho de la imagen, lo tiene la grampa abollada, y hasta incluso la parte de la tuerca, de las grampas, perdón, de los tirantes, de los pernos laterales, hasta ahí lo golpean, ¿no? Y eso se agolla, se daña. Entonces, evitar esos golpes, muchachos, ya que, como les repito, si hablamos de seguridad, no puede repercutir. Esas son las consecuencias, dice, de golpear la máquina. Perdón. Monitorear los parámetros de trabajo. Importante eso, mis estimados amigos, ya que nos va a ayudar a que nuestra máquina trabaje eficientemente. La máquina, si le das energía, va a trabajar. Va a trabajar. La energía que le des va a trabajar, ¿no? Pero la energía recomendada que le des va a trabajar mucho mejor, ¿no? Entonces, hay que ver ese tema, de monitorear los parámetros, por ejemplo, de la presión de aire. Como le dije, esta máquina trabaja con 70 psi como mínimo, 90 psi como máximo. Entonces, si trabaja por debajo de lo recomendado, de trabajar va a trabajar la máquina, pero no tiene eficiencia, te va a tomar más tiempo de trabajo, y eso es lo que no se quiere en mina. En mina siempre se cuida el tema del tiempo, de los tiempos. Es importante el tiempo en mina, ¿no? La excesiva presión de agua también, ¿qué hace? Que ingrese dentro de la máquina y lave los componentes, desplace el aceite y se lubrique con agua. Y como ustedes saben, el agua no es un lubricante. Puede ser un refrigerante, pero más no un lubricante, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado con esto. La presión de agua, como dijimos, debe estar 10 psi menos que la presión del aire, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Miren, acá tenemos instalaciones de aire subestándares, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, ahí en la parte izquierda de su imagen, por ejemplo, vemos tuberías que me imagino que es de 4, lo minimizan a 1 y sale un codo ya con tubería de 2, ¿no? Eso llamamos ya estrangulación. Ahí le iba a ir con el ejemplo, como me hizo la primera pregunta de un amigo. No una buena presión de aire, si la presión de aire es baja, va a implicar a que nuestra máquina no trabaje bien, ¿no? Entonces, va a ser que nuestra máquina va a trabajar, pero muy lenta ya. Entonces, yo aquí les pongo un ejemplo claro, y yo quisiera que a ver se pongan a verlo de un punto donde yo lo he visto. Por ejemplo, si la pista de atletismo tiene 100 metros planos, que es recto, y de ahí tiene un radio de 100 metros planos más, y de ahí tiene el otro 100 metros planos que es recto, y otra curvatura, un radio de 100 metros más que
en total es los 400 metros. ¿Qué va a hacer esa curva? ¿Qué va a hacer con el atleta? El atleta va a comenzar de cero su velocidad. Llegará, no sé, un ejemplo de 60 kilómetros por hora, esa velocidad. Y al llegar a la curva, esa curva que es pronunciada, no va a perder esa velocidad. Va a seguir, va a continuar con esa misma velocidad hasta concluir sus 400 metros. ¿No? Ese es un ejemplo. Pero ahora, si a este mismo atleta lo ponemos a correr, por ejemplo, en una cancha de fútbol, que llegue a una esquina y de ahí que agarre la otra parte lineal, ¿qué va a hacer cuando llegue a la esquina? Va a bajar sus revoluciones, ¿no? Va a bajar sus revoluciones hasta de repente se pone en cero. Y de ahí nuevamente va a empezar, va a continuar y vuelta hasta que agarre la velocidad, ¿no? Lo que ustedes hacen también de repente, ustedes manejan, llegan a una esquina, ¿qué hacen? Están en tercera, llegan a la esquina, ¿qué hacen? Ponen en primera, ¿no? Sobreparan, ponen en primera y recién dan la curva, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro que es lo que pasa con el aire. Va a llegar a la esquina, y mucho más, si ahorita lo ven, de tubería de 4 a tubería de 1, vas a tener presión, pero al llegar a la curva y ampliar a 2, vas a perder esa presión, vas a perder. Y esa misma presión te va a faltar aire a alimentar la tubería de 1 a 2, no es recomendable. De 2 a 1, sí. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí yo quisiera ver ese ejemplo nada más claro que les he puesto. Entonces, evitar las curvas, evitar las conexiones en 90 grados, ¿no? Evitar esas conexiones ya que vas a perder presión de aire, ¿no? Entonces, evitar lo recomendado es las Y, ¿no? Si el aire viene de izquierda a derecha, poner una Y, ¿no? Un paso de 45 grados, para que el aire fluya, siga con la misma presión, la misma cantidad de caudal que te vas a necesitar a tu frente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, mucha manguera ya, mucha manguera de 1, y encima está por el suelo, está enrollada. Ahí tienes una pérdida de presión de más o menos de 20 psi, aproximadamente 20 psi. Si tomamos presiones de un lado y tomamos presiones del otro lado, vas a perder presión en un lapso de 20 psi. Eso sí le he tomado y tengo la certeza de que es así, porque yo mismo lo hice la prueba con un cliente de su mina. Tenía como 50 metros, casi el rollo completo lo tenía. Entonces no es recomendable. Lo recomendable desde la troncal de aire hacia tu lubricadora es de 30 metros como máximo, 30 metros. Y de la lubricadora hacia tu máquina perforadora es de 3 metros como máximo también, ¿no? Esas son las especificaciones que nosotros recomendamos. No tenerlo de 50, 80, 100 metros, no, porque vas a tener pérdida de presión. Entonces, evitemos esa pérdida de presión, mis estimados amigos, con las buenas conexiones. Aquí, por ejemplo, hablamos de lubricante. Disculpe, una consulta sobre la manguera. Disculpe, una consulta sobre la manguera. Dígame. La manguera, ¿cuántos metros debería tener en un frente? Un frente de avance. Máximo así, ¿de cuántos metros debe tener? Si no sea 50. Es de 30 metros, como les estaba diciendo. Desde su troncal de aire, llega la troncal de aire, la de 2, hacen unos pulmones rectangulares, con conexiones de válvula para válvula de 1, pero en 45 grados, no en 90, no es recomendable, como les estaba explicando anteriormente. Y de repente en su frente de trabajo tienen 2 máquinas. Entonces, siempre hacerlo sus pulmones, su colector, con conexiones de ángulo de 45 grados. Del costo. Y de la manguera, tenerlo a 30 metros como máximo. 30 metros como máximo es lo que se puede recomendar para evitar las pérdidas de presión. ¿Sí? Listo. Entonces, si hablamos de lubricación, este es un tema recontra importante en esta capacitación, ya que si no tenemos buena lubricación, por más que tengamos un mantenimiento preventivos, no vamos a alargar la vida útil de los componentes, ya que sin la lubricación vamos a hacer fricción de fierro con fierro, va a haber desgastes prematuros, ¿no? Entonces, evitemos eso. Utilizar siempre la lubricadora llena de aceite. Esa lubricadora tiene una capacidad de 700 mililitros de aceite.
Entonces, siempre ver en el frente de trabajo, si ya tenemos 20 a 24 taladros, siempre revisar la lubricadora para reponer el aceite desgastado que se utilizó entre esos 20 a 24 taladros. Entonces, siempre, bueno, si hablamos de seguridad, cerramos la troncal de aire, desfogamos el aire de la máquina y abrimos la tapa de la lubricadora, reponemos el aceite utilizado, cerramos bien y ponemos el neutro en esta máquina y recién abrimos nuestra troncal de aire nuevamente. ¿Sí? Nunca, o a veces por temas de apuranza, sacamos la tapa de la lubricadora y si de repente a alguien le ha pasado y está presente, ha tenido mucha suerte. ¿Sí? Porque esa lubricadora también capta el aire, se llena de aire, tiene la misma presión de aire. Y si abrimos la tapa, eso va a salir como balas, muchachos. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los 3 tipos de aceite que nosotros recomendamos. El Shell, Chevron y el Mobil. Esas son marcas reconocidas ya a nivel mundiales, pero esas son las que nosotros recomendamos. Las que todos ustedes conocen, que es el Torcular 100, está también el Aries 100 y el Almor 527. Hay muchos que ya lo están utilizando el 527, ¿no? Porque dicen que es mejor su viscosidad, es distinta a la de la Torcular, pero eso van a ver ustedes en el campo, ¿no? Yo como recomendación, porque he tenido experiencia con amigos, clientes, que a veces están echándole el aceite de combustión interna, que es el aceite que utilizan para motores, para su compresora, para sus tractores, ¿no? Y eso no es bueno para la máquina, ya que la viscosidad es distinta a la viscosidad neumática, al aceite neumático. Si ustedes no pueden comparar, yo les doy un ejemplo nada más de cómo comparar esos aceites. Y eso me tocó en campo todavía, ¿no? En el campo llegaron 2 baldes y lo dejaron ahí sin nombre, sin nada. Ahí está para la compresora y ahí está para la máquina perforadora. Entonces lo que se hizo, sacar un poquito de aceite y en la palma de la mano, ¿no? Sobarlo y separar las manos. El aceite neumático, muchachos, va a tener elasticidad, va a tener esa elasticidad, va a parecer como, no sé si ustedes conocen esa planta que es la sábila, algo así, ¿no? Entonces va a tener viscosidad. Lo que no pasa con el aceite de combustión interna, que es el aceite de motor. Ese aceite de motor no va a tener nada de elasticidad. Entonces, no es recomendado ese aceite para la máquina perforadora, ya que ese aceite es utilizado, si ustedes ven, como dice, su combustión es interna, está entre un motor, por ejemplo, se llama interno, ¿no? Entonces, cada kilómetro lo van a cambiar ese aceite. Y sale de otro color, sale distinto, sale negro, ¿verdad? Ingeniero Ricardo, mira, el aceite de motor el 15W40 o el 15W50, como lo echan en el lubricador y como es pulverizado, ese aceite puede causar toxicidad y causa ardor en los ojos. Así es, mi amigo, así es, ya que este aceite, por la combustión, como ustedes ven, cuando, por ejemplo, si hablamos de un scoop, ¿qué va a botar el aceite? Que va a botar monóxido, ¿verdad? Entonces, es por eso la picación en los ojos, en la garganta. ¿Por qué? Porque dentro de la máquina va a haber fricción, y al haber fricción va a haber combustión, va a haber deterioro de ese aceite, y ese aceite se va a convertir en eso, en monóxido. Entonces, ahí van a comenzar a dañarse ustedes mismos, ¿no? Entonces, ese 15W40, esas son nomenclaturas que son para tanto frío como para calor, pero eso ya lo utilizan en el sistema, en lo que es diésel, ¿no? Entonces, lo que es de nosotros es el sistema de aceite neumático. Eso es lo que nosotros recomendamos. Tenemos el Torcular 100 y el 150, el Aries 100 y el 150. Tenemos el Almo 527 y 529. Esos son grados de viscosidad para las temperaturas que tenemos dentro de la mina también. ¿Ya? Ustedes ven ahí en la pantallita, por ejemplo, el Almo 529 o el Aries 150, el Torcular 150, ya está por esos aceites se utilizan por encima del grado recomendado, que es de 36, 40 grados. Ahí recién se utiliza ese tipo de aceite. Porque si utilizamos ese tipo de aceite en zonas frías, no es recomendado también para la máquina, porque por su grado de viscosidad, que es mayor, es más espeso, se puede decir, ese líquido, es mayor, vas a dañar tu máquina, vas a esforzar, vas a tender hasta que la máquina se llegue a una temperatura.
por la fricción que hay, por el grado de aceite. Ya no va a ser de fierro por fierro, sino por el grado de aceite que tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería acotar entre lo que es los tipos de aceite, ¿sí? La película de alta resistencia, viscosidad correcta, resistencia al deslavado del agua, bajo punto de fluidez, alto punto de inflamación, no tóxico, como digo, el aceite neumático no es tóxico, ya que eso sale por los exhaladores de la máquina, y por lo tanto no debe ser tóxico, ¿no? Entonces, y la estabilidad química, ¿no? Entonces, lo que se recomienda en nuestras máquinas perforadoras. Evitar utilizar ese tipo de aceites si lo están haciendo. Aquí tenemos la lubricadora, por ejemplo, lo que todos ustedes lo conocen como chancha, ¿verdad? ¿No? Porque una vez hablaba yo de lubricadora y muchos amigos me decían, ¿cuál es la lubricadora? Pues cuando le dije la chancha, recién me dijeron, esa es la que guarda el aceite. Sí, entonces, ya hablemos así al término de regular en forma correcta la válvula de la lubricadora. Acá esta lubricadora tiene 4 partes, ¿no? La que es cerrada, mínimo, óptimo y abierto. Cada parte es para cada parte también del frente. Si hablamos de las partes del mínimo, obviamente se recomienda las partes bajas, donde se perforan las partes bajas. La parte óptima es la parte de medio y la parte de máxima, la parte abierta total es la parte superior, por su grado que tiene inclinación, por inercia todo cae, ¿no? Entonces necesita más aceite para que el aire empuje ese aceite y llegue a lubricar en su totalidad la máquina. ¿No? Pero lo recomendado siempre lo utilizamos en óptimo, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que ponerlo en óptimo y esa cantidad de aceite te va a ayudar a que tu máquina lubrique en su totalidad. ¿Sí? Entonces, aquí a esto también, para mí esta lubricadora es un componente que lo que más sufre, si hay perforitas, hay ayudantes perforitas acá en la capacitación, yo les digo, ¿qué hace cuando el perforita, por ejemplo, está perforando y necesita perforar al otro lado? ¿Qué hace el ayudante? Agarra la manguera, ¿verdad? Se lo avienta hacia el otro extremo, hacia el otro hastial, de donde va a perforar, ¿no? Entonces, evitar esos golpes, ya que adentro de esa lubricadora hay una válvula, que eso va a girar, se mantiene en un estado, se mantiene en una posición. Si golpeamos las partes ovoides de la lubricadora, esas partes redondas, van a generar que cuando gire la lubricadora, la válvula también se gire con ese golpe, lo va a arrastrar a la válvula y ya no vas a tener alimentación de aceite. Como le dije, esa válvula tiene una posición, donde si ustedes lo giren la lubricadora, lo giren como lo giren, esa posición se va a mantener ahí, se va a mantener. Entonces, pero si golpeamos, vas a arrastrar la válvula y tú lo giras y se va a girar junto como lo gira la lubricadora. Y eso es lo que no se quiere, para evitar que te deje de alimentar aceite. ¿Ya? Entonces, evitemos esos golpes, muchachos, en la lubricadora. También esta lubricadora tiene su filtro, también. Capta lo que son filtritos, capta los pedazos de los tubos de polietileno que a veces cortamos para hacer una alimentación de aire, las troncales. Entonces, ese filtro nos va a ayudar bastante a que no ingrese nitrito dentro de la lubricadora y pueda dañar nuestra válvula, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Mucho cuidado con esta lubricadora porque es un componente muy necesario para que nuestra máquina lubrique, ¿no? Y trabaje eficientemente. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es y a ustedes les ha pasado, tenemos la lubricadora con aceite lechoso. ¿Por qué? ¿Por qué hay aceite lechoso? Muchos a veces se preguntan, ¿por qué me sale? Si yo le he hecho el aceite y es un poquito así amarillo, ¿por qué cuando lo saco tiene el aceite, está blanco, ¿no? El aceite lechoso, que comúnmente lo llamamos. Esto es porque llega agua a su lubricadora. ¿Pero de dónde llega agua? Si yo lo alimento con aire. Por eso, el aire de la compresora, muchachos, sale caliente. Al salir caliente, en el transcurso, si su labor ya tiene 1 kilómetro y medio, como muchos clientes míos tienen ya en sus labores, ¿no? Se va a enfriar, se condensa y se vuelve líquido.
se vuelve líquido. Y si no tenemos purgadores, si nuestros pulmones lo tenemos solamente para acumulación de aire y no lo purgamos de vez en cuando, nuestro pulmón, esa agua, esas gotitas, ese aire caliente que se condensó, va a llegar a su lubricador. ¿Y qué va a hacer? Que la lubricadora alimente de ese mismo aceite a nuestra máquina y vamos a dañar componentes, vamos a desgastar prematuramente los componentes de nuestra máquina perforadora. Entonces, utilizar siempre lo que es el tema de los purgadores, abrir siempre las válvulas de nuestros pulmones para botar esa agua que se ha acumulado, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de aceite lechoso de nuestra máquina perforadora. O hasta a veces cuando están perforando, y muchos me dicen eso, ¿por qué se llena de humo? Dicen, se llena de humo mi frente, ¿por qué? Es por esto, porque hay mucha cantidad de agua, hay cantidad de agua y está llegando hacia la máquina, y como bota por los exhaladores esa cantidad de agua, en nuestra labor se hace neblina, ¿no? Entonces, es por eso, ese es uno de los motivos del por qué se hace neblina en nuestro frente de trabajo. ¿Sí? Entonces, hay que implementar lo que es el tema de... Buen día. Buen día, disculpe, una consulta, una pregunta. Sí, dígame. Bueno, hablando justo de la lubricadora, por ejemplo, ¿qué grado de lubricación es recomendable en la costa y también en altura? Gracias. El grado. Nosotros, por ejemplo, lo que es el grado en altura es el Torcular 100. Es el Torcular 100 o el Almo 527. Hay el 520 también, que debe ser para lo que es altura. Pero para lo que es grado de calor, ya entra a tallar el 150 o el Almo 529. Como le repito, es de mayor viscosidad, mayor espesor en el aceite, ¿no? Entonces, el grado va a ser mayor para el calor que se enfrenta. Y la dilución de ese aceite le va a costar un poco más de tiempo, ¿no? Para que el aceite se diluya, se haga líquido. Pero para eso ya prácticamente ya se trabaja, ¿no? En esto tenemos también, por ejemplo, la instalación de la perforadora, que es importantísimo tener en cuenta este tema. Verificar el estado de las mangueras. Eso es importante por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad, porque a veces pongamos que la manguera esté por romperse, ustedes hilachadas, si utilizamos las mangueras enlonadas, está por romperse, o las conexiones, las abrazaderas, como es metal, se oxida y mina, hay bastante humedad. Lo que es muchas veces tortoleamos con el alambre, y nosotros, el perforista nunca abre la válvula de aire despacio, ¿no? Siempre lo baja de un golpe, se puede decir, de una sola, y el aire sale, ¿no? Fluye, recorre por la manguera. Y si esos componentes están por romper, están por zafarse, esa manguera va a chicotear y al que encuentre le puede ocasionar un accidente, hasta incluso le puede ser incapacitantes o de repente fatales, ¿verdad? En trabajo de mina es muy especial el trabajo de mina. Entonces, eso es un trabajo muy respetado, lo que es, al menos para mí, personalmente, el trabajo de mina es bastante respetado. Entonces, si las mangueras están por romperse o están por zafarse, hay que cambiarlas. Hay que cambiar las grampas, hay que cambiar los empalmes con alambre que hacemos por el óxido, por la humedad, ¿no? Y para evitar accidentes. Hay que hacer esos cambios respectivos. Sopletear las mangueras de aire y agua, eso es importante también, ya que siempre también cada vez que desempalmamos algún equipo, las mangueras las ponemos en el suelo, ¿no? Y en el suelo hay detritos, hay suciedad, ingresa en la manguera. Y si conectamos directamente a la máquina, esos detritos, esas partículas van a entrar dentro de la máquina. Puede ocasionar rayaduras, puede ocasionar desgastes, o simplemente puede tapar el filtro y no entra aire. Y eso yo les comento, por ejemplo, así rápidamente. Me pasó con un cliente, trajeron 2 máquinas a mantenimiento acá a Trujillo, yo las hice el mantenimiento, lo cual se fueron al otro día, y al otro día me llama el cliente y me
me llama la atención porque una de las máquinas no funcionaba, me decía, ¿no? Una de las máquinas no funcionaba y me dijo que, bueno, el mantenimiento está X, ¿no? Entonces, lo hice que lo envíe, pero ese envío lo pagué yo, porque supuestamente yo lo había hecho mal el trabajo. Y lo llega acá y lo hago la revisión. La revisión, como uno hace técnicamente, es por donde ingresa el aire, ¿no? Y seguir el circuito del aire prácticamente. Si no trabaja es porque no hay aire. Entonces, entré por el circuito de aire, solamente entré al filtro, nada más. Y esa era la falla. ¿Cuál había sido la falla? Que los muchachos no habían sopleteado la manguera, ¿no? La habían puesto directo y esos nitritos, esas partículas entraron en el filtro y no entraba aire, ¿no? Entonces, como no entraba aire, la máquina no trabaja. Entonces, fotos, como ahora la tecnología está con el WhatsApp, lo envié al cliente y ahí el cliente tuvo que devolver el envío por el tema que no había sido falla nuestra. Aquí las máquinas salen probadas, aquí las máquinas salen trabajadas. Tienen que trabajar con percusión, rotación y el barrido. Y lo que es el pie de avance, si es que lo trae el pie de avance, muchas veces solamente trae la máquina, ¿no? Pero de aquí salen probadas, ¿no? Entonces, ese es un temita que les quise comentar para evitar este contratiempo, ¿no? Este contratiempo de siempre sopletear su manguera para evitar este pequeño, bueno, tuvimos un pequeño cambio de palabras, pero no fue culpa nuestra. No, pero hasta en parte sí se falta una estación, ¿no? ¿Qué más dice? Conectar las mangueras de la máquina, eso después de los dos primeros pasos, llenar la lubricadora con aceite neumático, eso es importante, nunca obviar este paso, nunca decir, no, ya el turno anterior ya lo habrá hecho, ¿no? Entonces, evitar eso, siempre revisar para mantener nuestra lubricadora llena de aceite. Revisar y limpiar el sedazo del ingreso de aire a la lubricadora, o sea, el filtro, revisar el anillo que va adentro en la tapa para el sello, ¿no? Entonces, y así tener nuestra lubricadora en buen estado, ¿no? La prueba del equipo, eso es lo que hacemos nosotros aquí cada vez que viene una máquina de mantenimiento: agua, de avance, percusión, rotación, lubricación, ¿no? Sí, pero la percusión y rotación es algo fácil y sencillo. Le das la manija de arranque y con 2 o 3 arranques que le des ya tienes percusión y rotación. No agarrarlo como se puede decir, de repente como un juguete, muchos lo agarran y no es necesario eso, ya que el pistón necesita golpear, ¿no? Necesita golpear con la zona de impacto del barrero, y la prueba va a ser siempre sin eso, la prueba siempre es en vacío, ¿no? Entonces, evitar ese exceso de prueba, se puede decir, ¿no? Para que el pistón con el buje de bronce que va internamente entre los dos, guardando el colchón de aire, no se estrangule más de lo normal, ¿no? Y evitar lo que tengamos, que es la lubricación, la falta de lubricación o la falta de agua. La posición correcta, aquí hablamos con el perforista, la posición correcta, ustedes ya saben, siempre pararse sobre un piso limpio y seguro. Aquí hablamos un poquito de orden y limpieza, siempre mantener nuestra área de trabajo limpio, ordenado, ¿verdad? Las mangueras hacia los hastiales, las máquinas paradas hacia el hastial, la cosa que nuestra labor, nuestro pase, nuestro tránsito sea libre para evitar algún contratiempo, un trompiezo o de repente un accidente, ¿no? Apóyese bien, dice, con ambos pies, para tener la máquina. Colocarse de la máquina a un costado o al lado opuesto de las mangueras. Acá tenemos incidentes por malas posiciones, a veces, como le repito, siempre con ambos pies para tener la opción de reaccionar rápido. Cuando dejamos, por ejemplo, si ustedes ven la imagen de su lado izquierdo, tenemos que la máquina se ha girado. Las mangueras están alrededor de la barra del pie de avance. Entonces, eso es porque de repente también el exceso de confianza hace que lo deje la máquina trabajando sola. Eso es previsto.
Yo le he visto trabajar con la experiencia que tiene el perforista, regula bien, le da toda la perforación, todo el arranque, y la máquina trabaja sola, y él ya de repente a limpiar la ropa, y el exceso de confianza hace que esa perforación alcanza a una fracción de la máquina, se tranca y llega a esa rotación. Como lo ven en la imagen, eso es porque se ha girado la máquina. Se ha girado. ¿Y qué ha pasado para que se detenga? O regular la manera, no pase aire. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el lado derecho, ahí el amigo está trabajando prácticamente en el filo del abismo, ¿no? Ya que hacen ese tipo de trabajo por no utilizar de repente una plataforma, que se debería trabajar con una plataforma para tener mayor estabilidad en el trabajo, ¿no? Entonces, esos son actos, ¿no?, que nosotros mismos hacemos. La posición correcta de la máquina, mantener el ángulo de la inclinación adecuada y asegurar correctamente la uña al pie de avance, ¿no? Esto también es importante, ya que si hablamos de seguridad también, disculpe siempre que yo hable de seguridad porque es un tema importante en mina. Cuando perforan las partes de abajo, las partes inferiores de la labor del frente, el pico de apoyo o las uñas no anclan bien al terreno, ¿verdad? ¿Y qué hace ahí el ayudante del perforista? Ayuda a pisar, a hacer contrapeso para que las uñas anclen en el terreno. ¿Y eso qué va a pasar si es que no ancla bien? Va a zafar, porque esa presión que tiene el feed piston dentro de la barra de avance va a generar una presión, ¿no? Y si tú liberas una de las partes, va a salir como bala. Y si el ayudante perforista no está bien capacitado o no está bien atento en el trabajo, le agarra el pie y fracturado el pie. Entonces, un incapacitante puede ser ahí. Entonces, evitemos eso, anclémoslo bien, las partes de la zona de abajo, las partes inferiores, siempre tratarlo de anclar bien el terreno para evitar estos inconvenientes o de repente estos accidentes, ¿verdad? Entonces, sigamos con la charlita aquí. ¿Cómo iniciar? Dice un taladro, ¿no? Un emboquillado, como le llaman, un comienzo del taladro, de la perforación. Se debe iniciar el taladro a media potencia de la máquina hasta que la broca haya conseguido abrir el taladro en la roca, ¿no? Iniciar siempre con el barreno de menor longitud. Aquí, para hablarles brevemente, muchos clientes a veces me dicen, la broca no me dura, se rompe en vertical, se rompe horizontal, se parten en dos, o muchas veces se rompe también el barreno, la parte cónica. Yo no les he puesto el tema de calidad, porque ellos muchos dicen, no, esto es calidad porque se rompe. No, sino hablemos del tema de cómo se hace el emboquillado. Al menos yo les recomiendo que hagan un emboquillado, pero abriendo el circuito del agua, la válvula del agua, ¿no? Con un mínimo. No abrirlo todo, porque adelante siempre se pone el ayudante del perforista para sostener el barreno, ¿no? Entonces, para no bañarlo, se puede decir, con el agua que va a salpicar en la roca, ¿no? Entonces ellos no lo abren y perforan. Perforan un lapso de 3 o 4 centímetros, ¿no? Y después le dan todo el arranque y recién abren la válvula de agua. ¿Qué va a pasar ahí? Que esa broca ya se calentó, llegó a una temperatura. Y si ustedes abren la válvula de agua de golpe, entonces, ¿eso qué va a pasar? Que se va a enfriar rápidamente. Va a ser un tratamiento térmico, se puede decir, casero. Porque ya estos componentes van a trabajar con agua o sin agua. Esta broca está diseñada para trabajar hasta sin agua. Muchachos, entonces, pero el tratamiento térmico casero, el cambio de temperatura brusco que haya, va a hacer que ese componente, por más duro que sea, se puede tratar a más duro, se puede cristalizar mucho más, o de repente puede perder propiedades donde se rompen. Se rompen o los insertos se salen, ¿no? Eso puede pasar cuando sucede este tipo de cosas. Entonces, la recomendación es
abrirlo siempre un mínimo del agua. ¿Para qué? Para que llegue hacia la broca, con la roca, y al momento de hacer el emboquillado no llegue a alcanzar esas temperaturas que puede alcanzar en seco, sin agua, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Siempre abrir un mínimo, que caiga un poco de agua, nada más, y hacer el taladro, hacer ese emboquillado, ¿ya? Para ver si es por ese tema o es por tema ya que ustedes pueden ver, ¿no? Perforación directa. ¿A qué llamamos perforación directa? Muchos clientes perforan ya con 6 pies y tengo clientes que ya trabajan hasta con 8 pies, ¿no? Entonces, a eso llamamos perforación directa, de que no empezamos con el barreno de menor longitud, empezamos con barrenos siempre ya de 6 de frente, a veces por el tiempo, ¿no? Entonces, evitar eso, ya que si hablamos de 6 pies es prácticamente 1,80 m. 1,80 m más la máquina, pongámosle ya 2,5 metros, se puede decir así. Y al hacer la perforación, hacer el arranque por la longitud y lo delgado que es el barreno, vas a tener trabajos ondeados. Entonces, eso es lo que no se quiere. Y ese trabajo ondeado va a hacer que nuestra máquina oscile. Al oscilar, el golpeteo ya no va a ser de frente a la cara del pistón, ¿no? Va a ser por partes. Entonces, evitemos esas perforaciones directas, ¿no? Entonces, siempre hablemos de perforaciones de menor longitud a la mayor longitud, de 2, de 4, de 6, de 8, hay de 10, hay de 12 pies de perforación, ¿no? Pero siempre con menor longitud, para evitar este tipo de trabajos o daños a la máquina. Sobre perforación, también, o sea, empujar más la máquina, más de lo que la barra de avance te pueda empujar, se puede decir así, ¿no? Se pueda ir al frente. Si nuestra barra de avance no tiene fuerza, es por temas ya de falta de mantenimiento, cambios de anillos o rines, o los empaques, o simplemente falta de presión de aire, ¿no? Entonces, evitar esas sobreperforaciones. ¿Cómo proceder? Dice un barreno plantado, como les estaba diciendo anteriormente. Acá hay pequeñas cositas. Si el barreno gira, trate de sacarlo con la máquina, dice, sin forzarlo demasiado. Aumente la cantidad de agua al taladro para ayudarlo que se afloje, para ayudar que se afloje, ¿no? Si está muy plantado, retire la máquina y utilice las llaves, sacabarreno, ¿no? O hacer una perforación nueva al taladro, al costado del taladro plantado. Pero eso, como le dije, como le repito nuevamente, mis estimados, esto se hace si es que el terreno es duro, ¿ya? Si el terreno es duro, se presta para hacer esa perforación, pero si el terreno es fracturado, la roca es débil, no, yo al menos personalmente no le recomendaría hacer eso, porque se va a plantar 1, se va a plantar 2, se va a plantar 3, y no vayan a decir, el técnico me ha dicho, ¿no? Entonces, evitar eso, ¿ya? Solamente si el terreno es duro, lo hacemos, y si no, hay que utilizar las herramientas. O como me dijo un amigo perforista, práctico, recontra práctico, le metemos disparos, ¿no? Entonces, ya eso depende de ustedes a base de las recomendaciones que uno le da, ¿no? Terminada la perforación, dice lavar la máquina con todos sus accesorios, guardar la máquina en un lugar seguro, seco, colocar los tapones a la máquina para evitar los detritos que ingresan a la máquina, colocar la máquina en una posición segura, con sus respectivos capuchones, o sea, con sus saquitos, muchos lo ponen en los sacos, para evitar que entre polvos o el disparo, ¿no? Guardar el varillaje en los tolls, ahí hablamos de orden, siempre hay que mantener el orden dentro del lugar de trabajo, nuestras barretillas en una zona, nuestros guiadores en otra zona y nuestros barrenos en la que continúen, ¿verdad? Ahí tenemos un poquito de orden, ¿no? para evitar contratiempos. Limpieza de la perforadora, como dice, lavar siempre la perforadora, pero, ojo, con los exhaladores hacia abajo. No lavarlo con los exhaladores de arriba. La máquina, mis estimados amigos, la máquina no trabaja con agua.
Las funciones del agua es mitigar el polvo, ayudar al barrido, al sopleteo, ¿no? Refrigerar la broja, para regar, ¿no? Esas son las funciones del agua. Más mi máquina internamente no trabaja con agua. Hubo un cliente que sí me dijo, no tengo agua, no puedo trabajar. Pero la máquina no trabaja con aceite internamente, porque él creía que la máquina se lavaba internamente. Entonces, un motivo que no trabajaba. Pero el agua simplemente es para mitigar. En mina es para mitigar el polvo. Lo que es cuando hacen carreteras, por ejemplo, solamente andan su grupo, su compresora y su máquina perforadora. No andan con agua, ¿no? Por eso le dije, estos componentes están diseñados para trabajar sin agua, como son las brojas o los barreras. Están diseñados para trabajar sin agua. Pero dentro de mina, dentro del socavón, dentro de los trabajos convencionales que tenemos, sí es bueno porque todo es cerrado. Entonces el agua mitiga ese polvo que no queremos, ¿no? Que es dañino prácticamente al forista. Cuiden de su perforadora, eso ya va a depender de mucho de ustedes, mucho del amigo perforista, mucho del amigo logístico, mucho del mecánico, con los controles que lleguen, con los controles perforados, con el logístico para abastecer los repuestos necesarios y con el amigo perforista para cuidarlo dentro del trabajo, dentro de la labor, ¿no? Como ustedes ven acá, por ejemplo, un perforista está enamorado ahí de su máquina perforadora, lo cuida, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe hacer. ¿Sí? Y aquí terminamos nuestra capacitación, nuestra charla, nuestra conversación con todos ustedes.